¿Quién es realmente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Seguramente has estado escuchando muchísimo su nombre en estos últimos meses, ya sea por sus radicales acciones contra el narcotráfico y las pandillas asesinas de El Salvador, como por su dialéctica y adoración de tantos salvadoreños y de otros muchos países de fuera de sus fronteras. Pero, ¿conoces realmente a Nayib Bukele? Quédate hasta el final de este vídeo y sabrás todo sobre el presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Nayib Bukele es un político y empresario salvadoreño que actualmente se desempeña como el presidente de El Salvador desde junio de 2019. Nació el 24 de julio de 1981 en Salvador, la capital de El Salvador. Bukele es el hijo de una familia adinerada y prominente del país. Su padre, Armando Bukele Catán, fue un exitoso empresario de origen palestino que fundó una empresa de muebles en la década de 1950. La familia Bukele también está relacionada con el mundo de la política, ya que su abuelo materno, don Miguel Ángel Ortiz, fue alcalde de la ciudad de San Salvador. Bukele estudió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador, donde se graduó en diseño gráfico. Durante su tiempo en la universidad se involucró en la política estudiantil y comenzó a desarrollar una pasión por la política. En 2012, Bukele se postuló para alcalde de la ciudad de Nuevo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad, y ganó las elecciones con una amplia mayoría. Su éxito como alcalde lo llevó a postularse para la alcaldía de la capital, San Salvador, en las elecciones de 2015. Bukele, que en ese momento estaba afiliado al partido FMLN, ganó las elecciones con una gran victoria, convirtiéndose en el alcalde más joven de la historia de la ciudad. En 2017, Bukele se separó del FMLN y se unió al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, con las siglas de GANA, con el que ganó la presidencia de El Salvador en las elecciones de 2019. Desde que asumió el cargo, Bukele ha implementado una serie de medidas controvertidas, incluyendo la militarización del Congreso, la destitución de jueces y fiscales y la implementación de medidas de seguridad más duras para combatir la violencia en el país. También ha promovido políticas de inversión para atraer negocios extranjeros y ha trabajado para mejorar la infraestructura del país. Bukele ha sido elegido por algunos por su enfoque innovador y directo, y su capacidad para conectar con la juventud del país. Sin embargo, también ha sido criticado por su manejo autoritario del poder y su supuesta falta de respeto por la democracia y las instituciones del país. ¿Cómo fue su infancia? Según Bukele, su infancia no fue fácil. A pesar de ser parte de una familia acomodada, su vida estuvo marcada por la violencia y la inseguridad que caracterizó a El Salvador en la década de 1980 y 1990, durante la guerra civil en el país. El Salvador pasó en guerra toda la década de 1980, pero el 16 de enero de 1992 se firmó la paz. Nunca fue oficialmente declarada, pero la guerra civil de El Salvador se prolongó durante más de una década. Además, Bukele ha hablado sobre la muerte prematura de su madre, quien falleció cuando él tenía solo 18 años, y fue lo que le impulsó a luchar por la libertad de los salvadoreños. A pesar de estas dificultades, Bukele tuvo acceso a una educación privilegiada y estudió en la Universidad Centroamericana de José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador, donde se graduó en diseño gráfico. Durante su tiempo en la universidad se involucró en la política estudiantil y comenzó a desarrollar una pasión por la política, lo que eventualmente lo llevó a entrar en la política de su país. Según sus propias palabras, Bukele se interesó por la tecnología y la innovación desde joven, y en 1998, a la edad de 17 años, fundó su primera empresa de diseño gráfico y publicidad, llamada La Libertad. Esta empresa tuvo un gran éxito y se convirtió en una de las más importantes del sector en El Salvador. Las empresas de Nayib Bukele. Antes de entrar en la política, Nayib Bukele tuvo una carrera exitosa en el sector empresarial en El Salvador. Os detallaré algunas de las empresas que ha tenido o con las que ha estado involucrado. La prensa gráfica. En 2005, Bukele adquirió una participación mayoritaria en la prensa gráfica, uno de los periódicos más importantes de El Salvador. Durante su tiempo como propietario, el periódico experimentó un importante cambio editorial, pasando de una posición crítica hacia el gobierno a una posición más neutral. Oye FM. En 2006, Bukele fundó Oye FM, una estación de radio que se convirtió rápidamente en una de las más populares en El Salvador. La estación fue conocida por su programación de música pop y noticias. Grupo Dutriz. En 2007, Bukele adquirió una participación en Grupo Dutriz, una empresa de medios de comunicación que incluía varias estaciones de radio y televisión en El Salvador. TACA. En
En 2009, Bukele se convirtió en miembro de la junta directiva de TACA, una aerolínea centroamericana. Durante su tiempo en la junta, Bukele trabajó para mejorar la calidad de los servicios y la rentabilidad de la compañía. Sky Republic. En 2010, Bukele fundó Sky Republic, una empresa de diseño web y marketing digital. La empresa ha trabajado con importantes clientes en El Salvador y otros países de la región. Sí que tenemos que comentar que a pesar de su éxito empresarial, Bukele ha sido objeto de críticas por su supuesto uso de su posición política para promover sus intereses empresariales. Por ejemplo, algunos críticos han argumentado que su propiedad de la prensa gráfica le permitió obtener una ventaja mediática en sus campañas políticas. ¿Cómo es su familia? La familia de Nayib Bukele ha sido un tema recurrente en la prensa y en la política salvadoreña. Como os dije anteriormente, Bukele es el mayor de 3 hermanos y creció en una familia acomodada en El Salvador. Su padre, Armando Bukele Gatán, fue un exitoso empresario de origen palestino, que fundó la empresa de muebles que os nombré anteriormente. Bukele está casado con Gabriela Rodríguez de Bukele, con la que tiene una hija llamada Leila. La familia de Bukele ha estado en el centro de la controversia política en El Salvador. Por ejemplo, en 2020, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ordenó la expulsión de su hermano, Juan José Bukele, del partido político Nuevas Ideas, que fue fundado por Nayib Bukele. La medida se tomó luego de que Juan José Bukele fuera acusado de supuestas irregularidades en su candidatura a diputado. A pesar de las controversias, la familia Nayib Bukele ha sido un importante apoyo en su carrera política. De hecho, su esposa Gabriela ha sido una figura importante en la administración de Bukele, especialmente en su trabajo para combatir la violencia contra las mujeres en El Salvador. Delincuencia del país. En los últimos años, El Salvador ha experimentado una disminución en los índices de violencia y delincuencia en comparación con las cifras históricas. Según sus datos oficiales, en 2019 hubo una tasa de homicidios de 36,7 por cada 100.000 habitantes. Una disminución significativa en comparación con las cifras récord registradas en 2015, cuando se reportaron más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. En términos generales, la tasa de homicidios en El Salvador ha disminuido de manera constante desde 2015, aunque la cifra sigue siendo alta en comparación con otros países de la región. Además, otros delitos como los robos, extorsiones y secuestros también han disminuido en los últimos años. En el 2022, según datos oficiales, El Salvador registró 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, muchísimos menos que en 2015, pero esto no le convierte en el país más seguro, y es que otros como Chile o Perú cosecharon tasas aún más reducidas. No hay que quitarle ningún crédito a Nayib Bukele, ya que esa bajada drástica de homicidios es porque algo se tiene que estar haciendo bien, y es imposible gustar a todo el mundo. También es importante destacar que la disminución en la violencia y la delincuencia en El Salvador se ha atribuido a una serie de factores, incluyendo el trabajo de las autoridades para combatir el crimen, la implementación de políticas sociales y económicas y la reducción de la influencia de las pandillas en algunas zonas del país. Por supuesto que aún queda mucho trabajo por hacer para seguir disminuyendo esas tasas de homicidio y delincuencia del país, pero al parecer van en buen camino. ¿Nayib Bukele es bueno o malo? Para poder ser lo más imparcial posible os diré por ambas partes lo que se dice, tanto lo bueno como lo malo. Nayib Bukele es un político que ha generado opiniones encontradas en El Salvador y en otros países. Desde que asumió la presidencia en 2019, ha impulsado un discurso populista y ha llevado a cabo medidas que han sido criticadas por algunos sectores de la sociedad, como la militarización de la Asamblea Legislativa, la destitución de jueces de la Corte Suprema y el no respeto por los derechos humanos. Por otro lado, Bukele también ha sido reconocido por su trabajo en proyectos de infraestructura y la lucha contra la corrupción en El Salvador. Además, ha implementado medidas para mejorar la seguridad ciudadana y ha promovido varios programas sociales para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. En última instancia, la evaluación de su gestión dependerá de la perspectiva y los valores de cada persona y de cómo percibe las políticas y acciones que ha llevado a cabo como presidente. En resumen, Nayib Bukele es un político salvadoreño que ha logrado una rápida ascensión en la política de su país, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de El Salvador. Aunque ha sido elogiado por algunas de sus políticas innovadoras, también ha sido criticado por su manejo autoritario del poder y sus ataques a las instituciones democráticas del país. Coméntame abajo, ¿qué opinas tú de Nayib Bukele? ¿Crees que ha estado actuando correctamente contra las pandillas? ¿O por el contrario crees que no ha respetado los derechos humanos? Hay muchos más detalles que faltan por comentar en este vídeo sobre Nayib Bukele, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. Hasta la próxima.